traducir. Escuche esto. La Biblia dice que el Señor es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Amén. Nos da la capacidad y la habilidad para hacer las riquezas. Así que dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, todo lo que tú tengas ahora. Dile, como decía un tío, que yo le llamaba el pure, tío de Cumaná, él decía, aunque sea una locha picada por la mitad. ¿Se acuerdan esa expresión de los viejitos? Aunque sea una locha picada por la mitad, si usted tiene eso, ha sido por la gracia de Dios. Ha sido por el favor de Dios. Así que dile a la persona, hoy es un día de bendición para tu vida. Amén. Estamos en la serie, oiremos y así lo haremos. El texto base, Jeremías capítulo 1, versículo 7. Por favor, búsquelo conmigo ahí en su Biblia. Jeremías capítulo 1, versículo 7. Dice así la siempre y eficaz palabra del Señor. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás y dirás todo lo que te mande. Levante sus dos manos al cielo y diga conmigo, el Señor me está enviando a ganar vida. Diga conmigo, y a predicar el Evangelio. Así que yo tengo que oír y hacer. Diga conmigo, porque voy a obedecer. Toma asiento, por favor. Y dile a la persona que tiene a tu lado, dile, hoy es un día de bendición para tu vida. Hoy, que por lo menos en este país y en otras partes del mundo se celebra el día el Día del Trabajador. En esa situación del Día del Trabajador, muchas personas hacen fiestas. De hecho, me decía Carlos, en la empresa donde él trabajaba, que cada vez que había fiesta en su empresa le decían que no podía llevar vehículos ni nada por el estilo, ¿no? Porque lo más seguro es que cuando saliera de ahí de la empresa iba a salir rascado. O sea, nuestra celebración de victoria del Día de Trabajador, que se celebra una vez al año, de todo el año trabajando, es salir rascado. Es salir ebrio. Por algunos que me escuchan fuera de Venezuela dicen que eso es rascado, yo no entiendo. Ebrio, ¿ya? Con mucho licor encima. Ese pareciera que fuera el éxito. Y después las personas se hablan y se dicen, oye, no, me eché tremenda pega, ¿no? Como decimos aquí nosotros en Venezuela, ¿no? Y pareciera que fuera una tremenda celebración eso. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile la mayor celebración que nosotros podemos hacer. Dile que es adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Cuando el día jueves comenzamos este mensaje, y lo he titulado Nos conviene obedecer. Dile a la persona que tiene cerca, dile, nos conviene obedecer. Nos conviene obedecer. Hemos hablado acerca de la obediencia, y lo he dicho varias veces, porque para nosotros poder oír a alguien y poder obedecer eso que necesitamos hacer, necesitamos obedecer. Es algo clave, total, rotundo e importantísimo para nuestras vidas. Es una manera cuando usted y yo decidimos hacer las cosas a la manera de Dios. Y hablamos de que pareciera que la obediencia ya es para viejo, ya eso está obsoleto. Ya ahora en estos tiempos ya no necesitamos obedecer, porque nosotros hacemos lo que nos da la gana. ¿Verdad? Y eso pareciera que fuera un común denominador en estos tiempos, cuando la gente realmente está más enfocada en hacer lo que me da. Vamos, dígalo. Ahora, ¿qué pasaba por lo menos cuando nosotros estábamos pequeños? Tal vez para algunos no vivieron esta linda experiencia, pero ¿qué pasaba cuando nosotros estábamos pequeños y, por ejemplo, algunos de nuestros padres nos mandaban a barrer la casa o a limpiar nuestros cuartos y nosotros no lo hacíamos? Nos poníamos a jugar, a jugar metra, a jugar perindola, que eran los juegos que hacían el juego en esos tiempos. Escúcheme. ¿Alguien está vivo por ahí? Escúcheme. ¿Sabes por qué pasa eso? A veces nosotros no obedecíamos. ¿Y cuál era la consecuencia cuando niños? ¿Cuántos sufrieron esas consecuencias por desobedecer a papá o a mamá? No vamos a recordar eso, ¿no? El asunto es que
siempre la desobediencia trae consecuencias. O cuando nos decía nuestra madre planchando allí, y nos decía, nosotros así viendo cómo planchaba, no vayas a tocar la plancha. ¿Y qué hacíamos nosotros? Le metíamos el día a la plancha. ¿Y qué pasaba? Pues nos quemábamos. Y entonces nuestras excusas eran, bueno, es que no me dijo por qué, o me dijo que quemaba, pero yo quería comprobar con mi propia experiencia para ver si quemaba o no. Porque pareciera que en el ser humano es normal que uno aprenda por sus propios errores y no por los errores de los demás. Dile a la persona que tienes cerca, dile, no conviene aprender de los errores de los demás. A veces uno es tan terco que uno quiere seguir metiendo la cabeza por donde le dijeron que no es correcto y uno se lleva su trancazo y luego reacciona y dice, oye, mira, es verdad, por ahí no, la cosa no es. Porque nosotros hacemos lo que nos da lo que nos da la gana. Pero cuando hablamos de obediencia, ya dijimos que es la acción de aceptar la voluntad de la persona que manda. Se establece una norma o una ley, sujetarse a él o a ella y reconocerlo como autoridad o como superior a uno. Pero, ¿qué es la desobediencia ahora? Porque hemos hablado muchas veces de la obediencia. Ahora, ¿qué es la desobediencia? Según la Real Academia Española, la desobediencia es la resistencia pacífica a la existencia o mandato del poder establecido. En otras palabras, cuando personas de autoridad sobre nuestras vidas nos dicen algo, pero nosotros hacemos lo que nos da. Vamos, díganlo fuerte, lo que nos da. Lo que nos da la gana. Según el concepto bíblico, la Biblia conoce como la desobediencia como cualquier elección que es contraria a lo que Dios ha instruido. En otras palabras, yo hago lo que me da, no lo que dice el Señor. Pero dile a la persona que tiene cerca, dile, nos conviene obedecer, dile. Nos conviene obedecer. Dile otra vez, a otras dos o tres, dile, nos conviene obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Veamos algo importante referente a esto. Esto lo dije el día jueves, número 1. ¿Cómo ve Dios la desobediencia? En 1 Samuel 15:22 dice, pero Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor. Diga conmigo, obedecer es mejor. Que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo hablaba el día jueves y se lo resumo rapidito, que se lo digo en otras palabras en la versión del pastor Levin habla hoy. Obedecer a Dios vale más que cualquier ofrenda que le podamos dar a Él. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos ya dieron una ofrenda de esas locas para el Señor? De esas extraordinarias, de esos que le temblaron las canillas, de esas. ¿Cuántos? ¿Cuándo yo ofrendaron un carro? ¿Cuándo yo ofrendaron una casa? ¿Cuándo yo ofrendaron, no sé, un terreno, un negocio? ¿O cuándo yo ofrendaron plata, dinero así que uno dice, wow, esto es dinero, ¿no? ¿Aló? ¿Cuándo yo ofrendaron algo así? Escúcheme, toda esa ofrenda no tiene tanta importancia para Dios como que tú o yo le obedezcamos. Amén. Aló. Aun cuando sí la ofrenda, el diezmo, la primicia, cuando hablamos de dinero, es parte de la obediencia a Dios, pero usted y yo no podemos obedecer una parte nada más, tenemos que obedecerlo completo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a la persona que tienes en la parte de atrás, dile, tienes que obedecer al Señor, dile. Ahora toca el hombre a la persona que tiene así adelante, dile, tienes que obedecer al Señor. Pero dile completo, dile. No un pedacito nada más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuche esto. Y yo hablaba de dos pecados importantísimos, dos cosas, mandatos que el Señor nos dice que no lo hagamos y nosotros a veces lo hacemos. El primero es la idolatría. Y aparece en Éxodo 4:5, donde dice, no te harás imagen a ninguna semejanza de arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra,
No te postrarás ante ella, ni le harás culto, porque yo soy el Señor Dios fuerte, celoso, que visite la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que los aborrecen. En otras palabras, y yo hablaba y le daba una palabra a aquellos amigos católicos. La Biblia dice que la maldición viene sobre tu vida y sobre tus hijos y sobre tus nietos y sobre tus bisnietos, por lo menos hasta la cuarta generación, por la idolatría. ¿Qué tal? Y la segunda, 1 Samuel 15:23, dice, porque como pecado de brujería es la rebelión, en otras palabras, la desobediencia, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa fue la palabra que el profeta Samuel le dio a Saúl cuando le dijo, chamo, por ser rebelde, por ser desobediente, el Señor te desecha. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo, Señor, no quiero que me deseches, dile. Dile, yo quiero ser obediente. Presta atención a esto, no te lo pierdas. El Señor hace una comparación y para Él es igual que tú seas desobediente o que seas un brujo. ¿Me escuchaste? Diga conmigo, wow. Para Dios el pecado es igual. La acción es igual. Que tú seas un brujo, un hechicero, un adivino, un santero, un babarao, cualquier cosa, o que sea desobediente, para Dios es lo mismo. Porque dice, como pecado de brujería es la rebelión, la desobediencia. ¿Aló? Por eso, lamentablemente, yo he visto a algunos que son desobedientes. ¿Y cómo le va mal? Dile a la persona que tiene cerca, dile, nos conviene obedecer. Hablé también de los resultados de la desobediencia. Dije que el primer resultado, hay muchos, pero yo traté de resumirlo lo más que pude. El primer resultado de la desobediencia es la corrupción. Seremos corrompidos en todas las áreas de nuestras vidas. Deuteronomio 31:29, la primera parte dice, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os ha mandado. La corrupción que llega a nuestra mente, porque ahí es donde se pelean las mayores batallas de nuestra vida, nuestra mente. Ahí donde Satanás siembra, escúchame, los pensamientos para volver atrás, para desviarnos los propósitos de Dios, para no obedecer a nuestras autoridades, para no obedecer a nuestros pastores, para decir, no, yo mejor hago lo que me da. No, yo mejor hago lo que yo quiero. No, yo mejor me voy para otra iglesia. No, yo mejor me voy del país. No, es que Venezuela se arregló ahora. Porque se ríe, ¿verdad? Yo no sé, pero yo sigo orando para que Venezuela se arregle. Aló. Yo le he dicho un pocotón de veces, no se trata del gobierno. Se trata ni siquiera de la tierra. Se trata del profeta que pise la tierra y lo que declare sobre ella. Y aun cuando sí las situaciones políticas o económicas del país no han golpeado de una u otra manera, yo creo en un Dios todopoderoso que aún, escúchame, en los momentos más difíciles Él puede hacer los mayores milagros. ¿Cuántos lo creen de verdad? La segunda cosa que pasa cuando desobedecemos es que todo saldrá mal. Deuteronomio 31:29, ahora la segunda parte, la parte B. Dice, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos del Dios, enojándole con la obra de vuestras manos. En otras palabras, porque nosotros hacíamos lo que nos da la gana. Yo decidí hacer mi cosa. Bueno, lamentablemente, en los postreros días irá mal.
Por eso yo le decía en estos días a unos pastores y a otros discípulos en una oportunidad, yo no tengo problema en la situación que estamos viviendo ahora. Ni me desconcentro, ni me desespero por lo que va a venir, aun cuando la mayoría de la gente dice que la cosa se va a poner peor. Y le tengo noticias, lo más seguro es que sí, que se ponga peor. Pero mi Biblia dice, no sé la tuya, pero mi Biblia dice que no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que nosotros sembráramos, eso vamos a cosechar. Así que yo sé y conozco la semilla que yo he sembrado. Así que yo sé y conozco la cosecha que va a venir. Amén. Yo no tengo problemas con eso. Y el día jueves hacía una referencia con todo lo que Dios ha hecho, aprovechando la coyuntura que ahora en el mes de abril cumplimos 10 años de que empezamos el trabajo acá en Valencia. 10 años. 10 años que dejamos todo, dejamos casa, dejamos carro, dejamos negocio por servir al Señor, por honrar a Dios. Pasaron algunos meses, primer, segundo año, fue crítico, duro para nuestras vidas. Y venían pensamientos a nuestras mentes. Ey, en esa batalla, tú sí eres tonto de verdad. ¿Cómo tú vas a dejar tu casa propia? ¿Cómo tú vas a dejar tu carro, tu negocio, para venir y para predicar la palabra, y para ser discípulo, porque que Dios te habló? Como decía aquel programa, hay que ver que tú eres bolso, tonto. Y sí, los primeros 2 años fueron muy difíciles, muy duros, donde a veces no teníamos ni siquiera que comer. Fue muy duro. Pero nosotros decidimos obedecer. Amén. Aló. Dile a la persona que tiene cerca, dile, nos conviene obedecer. Dile. Nos conviene obedecer. Ey, y 10 años después de que decidimos honrar a Dios y servir al Señor, a pesar de las batallas, a pesar de las luchas, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de los momentos adversos y a pesar de los momentos, escúchame, que como decía la pastora estos días, dije, ahora yo sí estoy comprendiendo un poquito más o menos lo que vivió Job, de todas las cosas que hemos estado pasando, viviendo en este tiempo. Pero escúchame, 10 años después, teníamos un solo carro, con los cauchos lisos, sin aire, plomado feo. No podemos sacar ni de la ciudad porque en cualquier momento nos dejaba botar, todo el tren delantero destrozado, todo vuelto leña. 10 años después, si hablamos de la parte espiritual, que es lo más importante, hemos crecido, hemos avanzado, tenemos 2 iglesias hijas y pronto estamos para abrir la 3ª iglesia hija. Amén. ¡Ah! No te lo pierdo. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, estamos creciendo y avanzando. Dile, no dejamos de trabajar para el Señor. Vamos, si yo fuera usted, dale el mayor de los aplausos al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Amén. Fuego. Dile a la persona, dile, ya viene la 3ª iglesia hija, dile. Aló. Escucha esto, iglesia. 10 años después, yo creo que este año 22 es un año para trabajar y aperturar una obra. Amén. ¡Ey! No te lo pierdas. Ahorita tenemos 2 hijas y una nieta. A nivel económico teníamos un solo carro, sin casa, endeudado. 10 años después tenemos 2 carros, 2 camionetas, una moto, una casa, y pronto el Señor hará un milagro por el local. Amén. Aló. Dile a la
la persona que tiene a tu lado, dile, ¿qué hubiese pasado si el pastor no hubiese obedecido? Dile. A pesar de las batallas, hermano, a pesar de las luchas, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de los momentos adversos, Dios ha sido fiel. ¿Sabes por qué? Porque hemos decidido obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Yo he visto personas que tristemente, y yo te puedo hacer una pregunta a ti, por favor no me respondas, respóndate a ti mismo, a ti misma. ¿Cómo ha sido tu vida en los últimos 10 años? Qué bueno, porque en estos 10 años usted ha conocido de verdad al Señor. Usted ha vivido la experiencia más maravillosa de conocer al Padre. Qué bueno, por eso usted está aquí en esta mañana. Porque hace 10 años no lo conocía, o lo conocía a su manera o a su forma. Pero Dios se reveló a su vida. Y usted es producto de estos 10 años de trabajo. Aló. ¿Qué quiere decir esto? Que si la desobediencia todo nos saldrá mal, eso quiere decir que la obediencia todo nos saldrá bien. Aló, no quiere decir que no tengamos batallas, no quiere decir que no cometamos errores, no quiere decir que no haya luchas, desafíos, retos, no quiere decir eso. Lo tercero que día el jueves es que vendrá la ira del Señor. Este versículo de verdad que me impactó, hermano. De verdad que me... Busca ahí en su Biblia Éxodo 32, 9 y 10, por favor. Éxodo 32, 9 y 10. Dice así: dijo más el Señor a Moisés: yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y lo consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile. Si no obedecemos, pero dígaselo a alguien, dile. Si no obedecemos, diga conmigo, el Señor nos puede apartar. Cuando estaba leyendo este texto, me quebró, hermano. Porque en otras palabras el Señor le está diciendo estas palabras a Moisés: chamo, este pueblo es rebelde, este pueblo es sinvergüenza, este pueblo no te quiere hacer caso. Oh, permíteme, yo los raspo a todito y de ti yo saco otra nación que me sea fiel. Wow. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile. Somos importantes y necesarios para el Señor, pero no somos indispensables. Aló. Porque así como pasó con Saúl, que el profeta Samuel le dijo de parte del Señor: mira, por cuanto no obedecimos, eres rebelde, desobediente, no hiciste las cosas que tenés que hacer, el Señor te aparta y levanta a otro. Escúchame, lo he dicho en varias ocasiones, Dios no ha dado la oportunidad para ser protagonista de lo que Él quiere hacer en esta ciudad. Amén. Aló, Él nos está dando la oportunidad y el privilegio de ser protagonista. Aló. Amén. Y no simple espectador. Ay, mira lo que Dios está haciendo allá. Sí, pero lo está haciendo a través de quién. Levante tus dos manos al cielo y diga conmigo: Señor, hazlo a través de mí. No, dígalo otra vez: Señor, hazlo a través de mí. No, grítalo: Señor, hazlo a través de mí. Yo quiero ser protagonista, no espectador. No quiero ser uno como que un actor de eso de bulto, un extra. De eso que cuando el protagonista va por la calle pasa uno así por el lado. Yo no quiero ser ese, yo quiero ser un protagonista. En otras palabras, yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Aló, para deshacer las obras del diablo y para establecer su reino donde quiera que esté, donde quiera que vaya. ¿Cuánto dice amén?
en la vida de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame esto, iglesia. Se lo voy a decir como se lo dije el día jueves. Trataré de decírselo con una sonrisa, con la mejor palabra, con las palabras más bonitas, para que usted no se sienta mal, no se hiera, no se ponga incómodo con lo que voy a decir. Pero es una verdad y la tengo que decir. Si usted o yo decidimos no obedecer, simplemente el Señor nos quita y pone a otro. El Señor quiere hacer algo en esta ciudad. El Señor quiere hacer algo en este país. Amén. Hay propósito para algunos, lo he dicho, fuera de esta nación. Y el Señor quiere hacer algo en ese lugar. Y Dios nos está dando el privilegio, la responsabilidad y la oportunidad de ser protagonista de eso que Él quiere hacer. De ser uno de los actores principales. De repente no será el más principal, pero sí va a ser uno que tiene importancia en ese lugar. Oh, Dios le dijo a Moisés, chamo, si quieres, yo paso todo el pueblo, este es rebelde, este que no te hace caso, este que quiere hacer lo que le da, yo los mato a toditos. De hecho, como consecuencia de toda esa situación, la Biblia dice que el pueblo que salió de Egipto no fue el mismo que entró a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. Dile a la persona que tiene cerca, dile, yo no quiero que tú mueras en el desierto. Dile, yo no quiero morir en el desierto tampoco, dile. Aló. Excepto Josué y Caleb, porque hasta Moisés murió. ¿Qué tal? Espero que aquí haya Josué y Caleb aquí en esta mañana. Y Josué y Caleb. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona cerca, dile, nos conviene obedecer. Ahora sí voy a empezar a predicar número 3. Ahora sí, resultado de la obediencia. Resultado de la obediencia. Hay muchos resultados, pero también traté de resumirlo lo más contundente, importante. El primer resultado que tenemos a la obediencia es el respaldo de Dios. Jueces capítulo 6, versículo 14. Y ahí tenemos el ejemplo de Gedeón. Jueces 6:14 dice, y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? En otras palabras, Dios le está diciendo a Gedeón, chamo, no te está enviando tu jefe, no te está enviando el presidente de la república, no te está enviando el gobernador, no, te estoy enviando yo, papá. Y yo soy el que te voy a respaldar, yo soy el que te voy a ayudar. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, cuando Dios te envía algo, Él te respalda, dile. Y no hay nada más extraordinario que el respaldo de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¡Aló! Y le voy a decir algo, abro paréntesis aquí. Y por eso, hermano, yo me he cuidado mucho de hacer eso. Cuando hay pastores, líderes, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, misioneros o evangélicos que hace algo, pero a mí no me convence lo que está haciendo, o no estoy de acuerdo en lo que está haciendo, o no sé, eso es como que es medio pecado de repente lo que está haciendo. Yo he aprendido a leer la Escritura, a ver los principios divinos, y si no estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo con la palabra de Dios, con la ley de Dios, entonces le digo, Señor, ayúdale, Señor, ten misericordia, Señor, corrígele. Le digo, Señor, que alguien le hable, que alguien le diga lo que está haciendo, la equivocación que está cometiendo. Y Señor, si me da la oportunidad que yo le pueda corregir, si no, usa a alguien.
pero yo no le critico. Yo no levanto mi voz para juzgar o para condenar. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé si Dios le mandó a hacer eso. Aló. En estos días pasó pastor, maestro de la palabra, conocido, que dijo que Dios venía en el 2028 y lo hizo público. Y todo el mundo empezó a ver, ¡ah, que se endemonió! Yo cuando me enteré de eso, le digo, Padre amado, claro, no estoy de acuerdo mucho con lo que dice este hombre. Algunas doctrinas no estoy de acuerdo y no me parece, y creo que tiene algunas equivocaciones, pero Señor, ¿cómo este tipo se le va con mi desierto? Gracias al Señor que como un mes después, o 15 días, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, subió un video pidiendo perdón. No, perdóneme, cometí un error, me confundí, y públicamente pidió perdón. Yo dije, este es uno en 1.000.000. Qué bueno que reconoció. Así como otro también archiconocido que dijo que no se podían poner la vacuna esa de... Sí, porque era el chi del diablo. Y el que se ponga el chi del diablo se va para el infierno. Aló. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, ¿de quién? Pregúntale, ¿ya te vacunaste? Pregúntale, ¿ya tienes el chi del diablo ya? Yo una vez di una enseñanza sobre eso, hace como un año y pico, casi 2 años ya creo. Una gente decía, no, que el chi del diablo, que si me puedo hacer operada, ¿por qué el chi del diablo? Hermano, si algo, inclusive como está ahorita que ya hay una vacuna, o no una vacuna, es un microchip o un biochip que se mete en el cuerpo, y entonces tú no necesitas ni cédula, ni pasaporte, ni tarjeta de crédito, ni de débito, nada, porque tú lo pagas ahí con la mano, con la frente, que sé yo, donde te lo pongas ahí, lector y listo. Escuche esto. El problema de este asunto es que yo digo, oye, ¿cómo alguien va a creer que algo electrónico, vamos a suponer que es eso, que lo de la vacuna es algo electrónico, que algo electrónico me puede condenar? Si algo electrónico, esto me puede condenar, porque esto tiene un chip también, los celulares tienen un chip, las tarjetas de débito y de crédito tienen un chip. Si eso me puede condenar, entonces eso me puede salvar también. Algo electrónico me puede salvar también. ¿Tiene lógica eso? Y este hombre lo dijo, y hizo una campaña, ¡boom! Y había un poco para que, es verdad, ese chi del diablo, que no sé qué, bla. Yo, Padre, hermano, ¿cómo este hombre se le ocurre decir eso? ¡Ey! Pero préstame atención. Mi trabajo es orar para que la persona sea corregida. Mi trabajo no es juzgarlo ni condenarlo. Porque yo no sé, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que está pelado. Pero yo no sé, hermano, si Dios está metido en el asunto. Está aquí conmigo. Y aquí es donde están los críticos. Si Dios nos manda a hacer algo, oído, no te lo pierdas, y alguien se interpone en lo que Dios nos mandó a hacer, ay papá, eso es grave, ¿oye? ¿Me doy a entender? Escucha esto, iglesia. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, o si Dios le dice a usted que haga algo, y yo soy piedra de tropiezo para lo que usted está haciendo, que Dios le mandó a hacer, yo me estoy poniendo en problemas con Dios. ¿Me está escuchando? Y si yo me meto en contra de la voluntad de Dios, de la autoridad de Dios, seguro que a mí me va a ir mal. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ay del que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, porque mejor le sería, se lo voy a decir en la versión del pastor Elian habla hoy, agarrar una rueda de esos volteos que están en las minas, que el caucho es más grande que uno, con rin y todo, caucho con rin y todo, amarrárselo al cuello y zumbarse en cualquier mar o río profundo. Le sale mejor que haga eso que caer en las manos de un Dios vivo.
Aló. Por eso le animo que usted aprenda eso como lo aprendí yo. Por eso cuando yo veo esas cosas así, pero no me parece, no creo que está correcto, pero no sé qué es lo que está haciendo, no sé cuáles son sus intenciones, no sé cómo es la cosa, yo me quedo, le digo, Señor, haz algo, obra. Señor, si esto no es correcto, Señor, dirígelo. No me parece que es correcto. Mira lo que dice la Biblia, así, asado. Pero Señor, sé tú ayudándole. Aló. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Dile a la persona que tiene cerca, dile, no seas piedra de tropiezo. Te voy a decir otro ejemplo. El ejemplo de los 70 discípulos de Jesús. Lucas 10, del 17 al 19. Otro ejemplo de respaldo de Dios. Lucas 10, 17 al 19 dice: y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada. ¿Cuánto? Nada. ¿Cuánto? Nada. Vamos, díganlo. ¿Cuánto? Nada os dañará. Diga conmigo, tenemos protección total. Dígalo otra vez, tenemos protección total. Vamos, dígaselo a alguien que tenga ahí cerca, dile, tenemos protección total. No, dígalo, tenemos protección total. Yo no sé si usted cree en esta palabra, pero yo creo en esta palabra. Que el Señor nos ha dado potestad, nos ha dado autoridad y nos ha dado poder. ¿Cuántos dicen amén? Para hollar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que cuando llegamos a un lugar y ahí gobierna el reino de las tinieblas, caemos mal, incómodos, ya la gente se empieza a sentir mal. De hecho, yo recuerdo en una oportunidad, le digo ya en un lugar de una familia, yo digo, quiero orar por un momento, y como 2 o 3 se fueron. ¿Sabes por qué? Porque causamos esa incomodidad en el reino de las tinieblas. Pero cuando es un lugar gobernado por el Señor y llegamos, hay una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, nada te va a dañar, dile. Dígaselo, nada te va a dañar, dile. Nada te va a dañar. Escúchame esto. Ya no eran los 12, ya eran 70. Ya se habían multiplicado en otros. Ya habían avanzado. Ya habían crecido. El Señor también nos da potestad, autoridad y poder para ganar vidas para su reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, entramos en mayo. Diga conmigo, un mes donde voy a consolidar y a discipular a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo voy a crecer y a multiplicarme. Dígalo otra vez, yo voy a crecer y a multiplicarme. Escúchame, hoy es un día del trabajador, donde se celebra el Día del Trabajador. El trabajo que Dios nos pide es ganar vida. ¿Me escuchó? El trabajo que Dios nos pide es ganar vida. Entonces vayamos y trabajemos para Él, para que el próximo año nosotros podamos celebrar como tiene que ser. ¿Está aquí conmigo? Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que ganar vidas para el Señor. Dile, ese es nuestro trabajo. Levanta tu mano derecha, que es mano de pacto, y diga conmigo, Señor, yo quiero trabajar para tu reino. Diga conmigo, yo quiero ganar vidas para ti. Por lo menos, Señor, este mes de mayo, uno ganaré, consolidaré y discipularé para tu reino. En el nombre de Jesucristo. Es más, le voy a decir algo. Ese que usted se va a ganar, lo vamos a bautizar ahora el 14 de mayo, ¿no?
donde tenemos bautismo nacional a esa persona. Así que es momento de trabajar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres ¿Quieres recibir las bendiciones del Señor? Hay que trabajar. Otra bendición por obedecer a Dios, la provisión de Él, la provisión de Dios. Mateo capítulo 17, versículo del 24 al 27, por favor. Mateo 17, versículo 24 al 27. Por favor. Dice así. Es el ejemplo de Pedro y la moneda en el pez. Dice así. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas y le dijeron: ¿No paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús se anticipó a él diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributo o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómale, ábrele la boca y hallará un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Escuche, había que pagar un impuesto, algo que había sido establecido para esa ciudad, para ese lugar, y le cobraron el impuesto. Hay algunos evangélicos que dicen: yo no me someto a la ley humana, así que no me halagan y no pago nada. No, ya va. Jesús dice: hey, esto hay que hacerlo. No vamos a entrar en conflicto. Esto es una ley establecida. Esto no atenta en contra del reino de los cielos. Así que hay que pagar el impuesto, chamo. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ¿tú pagas tu impuesto? ¿Aló? ¿Tú pagas tu impuesto? ¿Tú pagas tu impuesto? Escuche esto. Una de las cosas, uno de los problemas que tenemos nosotros es que la gente lo ve normal robar a la nación, porque venimos con el cuento es que todos son unos ladrones, corruptos, sinvergüenza. Así que si yo me robo el agua no hay problema, si yo me robo la electricidad no hay problema, si yo me robo el cable, la televisión, el internet, lo que sea, no hay problema, porque ellos tienen bastante dinero. O sea, nosotros sí somos tipos Robin Hood, le robamos a los ricos nada más. Pues el que roba, sea rico, sea pobre, sigue siendo un ladrón y sigue siendo pecado. Amén o ayayay. Interpreto su silencio. Jesús estaba claro con las leyes terrenales, con los impuestos que había que pagar. Él estaba claro con eso. Sin embargo, el Señor siempre va a proveer. Amén. Dios siempre va a proveer. Amén. Él, de un pez, usó lo que Pedro hacía, lo que Pedro desempeñaba. Usó la profesión de Pedro como pescador y le dijo: chamo, vaya y trabaje, pero en ese trabajo yo te voy a bendecir. ¡Aló! ¿Está aquí conmigo? Y lo más maravilloso de esto es que ellos tienen que pagar 2 dracmas.
Pero resulta que consiguieron un estatero para decirle algo, para que lo entiendan. Cada drama valía como $1, eran $2. Pero un estatero, según la Biblia, puede costar $20. Así que le quedaron 18 devueltos. Es que cuando Dios provee, Dios bendice grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Está aquí conmigo, iglesia. Cuando Dios provee, cuando Dios bendice, lo hace a lo grande, no lo hace a media. Está aquí conmigo, iglesia. Lo tercero que Dios hace cuando somos obedientes, nos sana, hay sanidad. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 14. Segunda de Reyes 5, 10, 14. Dice así, y aquí está el ejemplo de Naamán. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, es aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y me mandará una palabra profética, me dice, ¡yo te salvo ahora! No, eso no. Bueno, algo así más o menos. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. El Habana y el Farbar, río de Damasco, no son mejores de todas las aguas de Israel. O en otra palabra, que el río Guaire, o el, ¿cómo se llama? El Cabriales. No hay mejor río como la Cumaca para bañarse que el Cabriales. Y se iba muy enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa muy difícil, ¿no lo haría? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió. En otra palabra, dijo, bueno chicos, yo voy a decir al loco este que me dijo que me mataran, me hallaran en el río sucio ese. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra, no te lo pierdas, del varón de Dios. Conforme a la palabra profética que le había dado. Y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Diga conmigo, cuando obedecemos, somos sanos de toda enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto, iglesia. Hemos visto cómo Dios ha obrado en cuestiones de esto. Y uno de los ejemplos más recientes que tenemos es el ejemplo de Égar. Que como dice la gente ahora, decimos los chamos ahora por ahí, estaba feo para la foto. Yo. Feo, ¿no? Y mis oraciones a Dios le dije, Señor, haz un milagro porque yo lo veo grave. Yo lo veo que Él no va a aguantar. Yo no sé si Dios le dio un día más de vida, un mes, un año, o 10 años, o 50 años más, no lo sé. Pero Él no debería estar aquí con nosotros hoy. ¿Está aquí conmigo? Pero a causa de nuestra de obediencia, Dios tiene el poder para sanarnos. Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile, nos conviene obedecer. Conviene obedecer. Te voy a dar otro ejemplo, el ejemplo del ciego de Siloé. Juan capítulo 9, versículo 6. Juan 9, 6, 7. Dice así, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Diga conmigo, por obedecer. No, dígalo otra vez, por obedecer. No, dígalo de nuevo, por obedecer. Dile a la persona que tiene cerca, dile, no conviene obedecer. Escúcheme, yo no sé si usted hoy tiene una enfermedad
Pero yo creo en el nombre poderoso de Jesucristo, que a causa de su obediencia usted es sano y usted es sana de toda enfermedad. Amén. ¿Hay alguien que cree en esta palabra? Amén. Entonces celébrelo en esta mañana. ¡Aleluya! Porque usted es obediente. Y como usted es obediente, usted recibe la sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creo que va la tercera, cuarta bendición por obediente. Liberación y conversión de la gente. Lucas 8, 27 al 33, por favor. Liberación y conversión de la gente. Lucas 8, 27 al 33 dice, es el ejemplo del gadareno. Dice así: al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, en otras palabras, andaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile que cuando andamos con el Señor y llegamos a un lugar gobernado por el reino de las tinieblas, diga conmigo, atormentamos a los demonios que están en las personas. ¿Aló? Uy. ¿Por qué mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, que pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos? Pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. O sea, rompía las cadenas, rompía los grilletes y se iba para el desierto, para allá, para los cementerios, por allá. Y él le dijo: legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, estaban comiendo allí, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando usted y yo obedecemos al Señor, hay liberación y hay conversión de la gente. Cuando usted y yo obedecemos a Dios para ir a evangelizar, para ir a entregar una invitación, para ir a tocar la puerta a un vecino, para ir a invitarlo a la iglesia, para ir a invitarlo a la célula, cuando nosotros hacemos eso, escúchame, no te lo pierdas, cuando usted y yo hacemos eso, hay bendición sobre nuestras vidas. Hay liberación en la gente y hay conversión en la gente a causa de nuestra obediencia. Aló. Dile a la persona que tiene a tu lado y dile: por eso a algunos le caes mal. Por eso a algunos les caes mal. Por eso a algunos les atormentan. Por eso algunos que a lo mejor tú no la escuchas o no te has dado cuenta, pero cuando ves que vienes por ahí en camino, dices: ay, ya viene esto otra vez a hablar de Cristo otra vez. Aló. Escucha esto, iglesia. Usted y yo tenemos que obedecer para ir y conquistar vidas, para ir y hablarle a la gente, para ir a predicar el evangelio, para ir y confrontar a la gente con su pecado, para ir y hablarle del amor de Cristo, para ir y decirle que Dios les ama y Dios quiere cambiar su vida, transformar su corazón. Tenemos que hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor se encargará de liberarlo, de restaurarlo y de que esa persona se convierta de verdad. ¿Cuántos lo creen? Lo cuarto que quiero decirte hoy
hacemos una pregunta importante. Entonces hemos hablado de obediencia, de obediencia, de obediencia. Pero ¿a quién debemos obedecer? Primero, ¿a quién debemos obedecer? A Dios y a su palabra. Hechos capítulo 5, versículo 29, por favor. Hechos 5, 29, dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dile a la persona que tiene cerca, dile, necesitamos obedecer a Dios antes que la gente. ¿Qué significa esto, obedecer a Dios antes que a los hombres? Esto significa que cuando hay leyes terrenales que van en contra de los principios divinos, nos conviene obedecer primeramente a Dios antes que esas leyes terrenales. Por ejemplo, una de esas, porque esas son cosas a veces que uno no puede hablar por las redes sociales porque le bloquean el canal o le dicen cualquier cosa, acerca del homosexualismo o el lesbianismo o la pedofilia o una cantidad de desviaciones sexuales. La Biblia dice que es pecado eso. Y aun cuando haya leyes que quieren acomodarla para facilitar o para aprobar el pecado, usted y yo tenemos que mantenernos firmes con eso. ¿Aló? Y hay gente que se me ha acercado y me ha preguntado: pero pastor, ¿usted odia a los homosexuales? No, hermano, yo no odio a los homosexuales. Yo amo a los homosexuales, pero rechazo su pecado. Yo tampoco odio a los violadores. Yo los amo, pero rechazo su acción. ¿Aló? Antes sí me caían mal. De verdad que sí. Y Dios un día ministró mi corazón referente a eso. Ahorita ya muy poco lo hacemos por lo que estamos viviendo en estos tiempos. Pero la costumbre, abraza a la persona que tienes a tu lado, dar un abrazo, dar un beso, que no sé qué broma, qué tal. Y en una administración eso ya es Cumaná, el pastor empieza: abraza a la persona que tiene a tu lado, y tú no casi no idea. Cuando veo así, Dios mío, ¿cómo abrazo a este tipo? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, Dios no manda amar a la gente, pero a rechazar el pecado. ¿Aló? Eso es una ley de parte del Señor. Entonces, ¿a quién tenemos que obedecer? Diga conmigo: a Dios y a sus palabras. Al segundo, ¿a quién tenemos que obedecer? A los padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Quiero aclarar este concepto. Este texto que aparece aquí dice que tenemos que obedecer en el Señor. ¿Qué significa eso, obedecer en el Señor? Es muy parecido a lo que decía un momento ahora. Yo obedezco a mi papá, yo obedezco a mi mamá, siempre y cuando lo que me dicen que haga no vaya en contra de los principios divinos. ¿Está aquí conmigo? Por ejemplo, se ha tenido como por costumbre de hace mucho tiempo que los hombres, los muchachos, cuando llegan a los 15 años, 16, 17, a veces ya como máximo 18, el papá lo lleva para un burdel para que tenga relaciones sexuales con una mujer experta, entre comillas.
Y para la expresión es para que se vuelva hombre. Y eso pareciera que fuera lo normal. En otro, bueno, la primera rasca la vas a hacer conmigo. Y el papá muy orgulloso, ¿no? Mi hijo la primera rasca la tuvo fue conmigo. ¡Wow! Escuche, la palabra de Dios que tenemos que obedecer a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Siempre y cuando esa obediencia a los padres no se anteponga o no sea contraria a la voluntad de Dios. ¿Está aquí conmigo? Por eso dice obedecer en el Señor, bajo los principios divinos a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tienes que obedecer a papá y a mamá, dile. Y no vaya a ser como uno por allá cuando le dijo la mamá a la muchacha, mija, ayúdame a limpiar los pisos. Mira cómo están todos sucios. ¡Ah, mamá! Limpie usted, que su corazón está así y su mente también así de cochino. Yo me voy a la iglesia a adorar a Dios. Limpiar los pisos no va en contra de la voluntad de Dios. Claro, hay unos padres que se le aplican justamente los días de servicio y los horarios de servicio. Siempre los padres, no, que necesito que me hagas esto, justamente cuando vas a servir al Señor. Hay que estar atento a eso, pendiente de esas cosas. Hágalo antes, hágalo después. Hable con su padre y diga, mira, si me necesitas que haga algo, dímelo antes o dímelo después, porque mira, yo estoy ocupado ya tengo un compromiso, ¿no? Pero tenemos que honrar a nuestros padres. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A los terceros que tenemos que obedecer, a nuestros pastores, nuestra autoridad. Hebreos capítulo 13, versículo 17. De hecho hay una canción cuando Fran estaba chiquito que dice, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, si lo haces el Señor, mucha vida te dará. Vamos, cántaselo a la persona que tiene otro día. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, si lo haces el Señor, mucha vida te dará. De hecho, la primera ley con promesa es esa: honra a tu padre y a tu madre para que sean alargados tus días sobre la tierra y te vaya bien. ¿Aló? Tercero, obedecer a nuestros pastores, nuestras autoridades. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Diga conmigo, con alegría. Diga conmigo, obediencia con alegría. No, dígalo otra vez, obediencia con alegría. Y no quejándote. Dile a la persona que está a tu lado, dile, cuando obedezcas no te quejes, dile. Porque esto es provechoso. Porque esto nos es provechoso. En otras palabras, esto nos conviene. Nos conviene. Yo he escuchado una cantidad de argumentos referentes a esto, que hay unos pastores que quieren someter a los demás, que quieren que no se queme más, que tu papá, pico, papá. ¡Ey! Simple, llano. Como lo dije con los padres, lo digo con los pastores. Si nuestra autoridad nos manda a hacer algo que no va en contra de los principios divinos, no es un pecado, tenemos que obedecer. Aló. El problema es que con el tema ahora de que a mí se me reveló, que Dios me habló, que Dios me dijo, hay un pocotón de rebeldes y desobedientes que andan por ahí contaminando a todo el mundo, buscando la forma y la manera de perjudicar a otros. ¿Por qué? Porque ellos dicen, porque Satanás trabaja así: si yo me lanzo por este barranco, yo me llevo a otros conmigo. ¿Aló? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tenemos que obedecer a nuestros pastores.
Diga conmigo, tenemos que obedecerlo con alegría. Y diga conmigo, tenemos que obedecerlo con alegría y sin quejarnos. Aló. Escúcheme. Satanás trabaja tan fuerte referente a esto, que esta es una de las mayores batallas que hay. Podemos aceptar, obedecer a Dios, a sus principios, a sus leyes. Podemos más o menos medio aceptar, obedecer a papá y a mamá. Pero los pastores, ¡ja!, que se creen ellos. Si ellos son iguales al camino, peores que yo. Porque ese es el argumento que Satanás siembra en la mente. En otras palabras, buscando la forma y la manera de ser desobediente a nuestras autoridades. ¿Está aquí conmigo? A veces hay cosas que nuestros pastores nos mandan a hacer, nuestra autoridad nos mandan a hacer, y porque no estamos de acuerdo, pero no es pecado, entonces no lo hacemos. Ah, que a mí no me parece, yo no creo. No, es que el pastor está pelado. ¿Y por qué lo tengo que hacer así si yo lo hago mejor de esta manera? Aló. Yo aprendí algo hace muchos años también atrás. Estaba todavía en Cumaná. Y es que yo tengo que obedecer. Pero si yo creo que yo me la puedo hacer mejor, o yo la puedo aplicar mejor, o yo puedo tener mejor beneficio, yo hablo con esa autoridad. Yo hablo con mi pastor y digo, mira, tú mandaste a hacer esto así, así, así. ¿Y qué tal si lo hacemos así? ¿Qué te parece? ¿Qué crees tú? No como alguien me dijo una vez, no, es que usted mandó a hacer esto así, así, pero yo decidí hacerlo de esta manera. Diga conmigo, desobediencia y rebeldía, Dios. Aló. No hay problema cuando usted como discípulo o discípulo de esta casa, y yo espero, hermano, y yo anhelo que sea así, que cuando tengamos que hacer algo, usted venga con ideas creativas, con nuevas ideas, con algo como podamos mejorar, cambiar o sumar, o mejorar lo que estamos haciendo. Qué bueno por eso, pero qué desobediente y rebelde cuando usted lo hace sin decirlo. Aló. ¿Qué pasa cuando nuestros padres nos decían que hiciéramos algo y nosotros hacíamos lo que mejor nos parecía? Por ejemplo, cuando estamos en la escuela o en el liceo, no te pongas a estar jugando, no te quedes jugando, te viene. No vayas a faltar a clase. Y nosotros a lo mejor salíamos y nos volábamos a la escuela. Ahorita yo no sé cómo será el asunto, ¿no? Pero hasta antier que yo estudié en la escuela, no dejaban salir a nadie de la escuela. Y si tú faltabas un día a clase, nuestros padres se enteraban. ¿Cómo? No tengo idea, hermano. Había una mafia, una broma ahí. Y llegó una carta, una notificación, lo que sea, mira, ¿por qué su hijo no vino? ¿Cómo que no fue si yo lo mandé para clase? Aló. En el recreo que nos daban, tenía que ser dentro de la escuela, no podíamos salir. ¿Cuántos se volaron aparte de yo? Y nos íbamos a jugar fútbol, a jugar básquet, lo que sea, bochinchada. Escuche esto, escuche esto. Eso trae consecuencias negativas, ¿verdad que sí? La desobediencia. Ey. A nosotros no nos parecía. A nosotros nos parecía mejor hacer lo que nosotros queríamos. Lo que nos da. Mira. Y por eso no lo dice específica y puntualmente con Dios. No lo dice específica y puntualmente con los padres, lo dice con los pastores. Obedezcan con alegría y sin quejarse, porque nos conviene. Si nos quejamos, ay papá, si desobedecemos, no te digo yo. Ah, pero ¿por qué yo tengo que hacerlo todo el tiempo? ¿Qué me mandan a mí? Ay papá.
Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tienes que obedecer al pastor, dígalo a los pastores, dile, con alegría y sin quejarte, dile, porque eso te conviene. Otro a quien tenemos que obedecer, la tercera, la cuarta, creo que las leyes terrenales. Esta es otra batalla. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 13 y 14, por favor. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 13 y 14. Dice así: por causa del Señor someteos a toda institución humana. Repito, por causa del Señor, o sea, por causa de Dios. Se lo digo en la versión de Pastor León, siempre y cuando no se interponga en contra de los principios divinos. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a los superiores y a los gobernantes, como enviados por él. ¿Por qué? Por Dios, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. En otras palabras, sométete a las autoridades, porque técnicamente o supuestamente, aun cuando generalmente no pasa así, ellos están allí para hacer justicia. Aun cuando sabemos que en la mayoría de los casos nunca hacen justicia. ¿Verdad que sí? Ahí estamos claros. Y me llama profundamente la atención a esto, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Tanto a los padres como las leyes terrenales, los gobernadores, los presidentes, los alcaldes, esas personas de autoridad que están en puestos de eminencia, siempre hay una connotación antes de obedecer. En el caso de los padres dice obedecer en el Señor, ¿verdad que sí? Y en el caso de las leyes terrenales dice por causa del Señor. Pero eso no lo dice con los pastores. Aló, ¿por qué será? Vamos a ver quién se le revela ahí. ¿Por qué será? Dile a la persona que tiene a su lado, dile, ¿no se te reveló? Pregúntale. Porque hay padres que pueden estar desenfocados en las cosas del Señor, y hay leyes terrenales que pueden estar desenfocados en la ley de Dios. Pero generalmente nosotros los pastores estamos haciendo la voluntad de Dios. ¡Aló! Tenemos que obedecer las leyes terrenales. Le hago una pregunta. Mucha gente dice que se equivocó por tener el presidente o el gobernador, el alcalde, el diputado o lo que sea que tuvimos o tenemos ahora. Le hago una pregunta. ¿Será que Dios no tiene el poder para quitarlo? Como ya ha pasado. ¿Verdad que sí tiene el poder para hacerlo? La quinta que tenemos que obedecer. Diga conmigo, las autoridades laborales. Dígalo otra vez, autoridades laborales. Dice así Colosenses capítulo 3, versículo 22. Autoridades laborales. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que solo quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. También el Señor nos manda a obedecer a esa persona de autoridad en nuestro empleo, en el trabajo, en el negocio que tengamos. ¿Qué tal? Y como pasa con las leyes terrenales y como pasa con los padres, aquí nos dice obedecer a las autoridades terrenales, pero no como sirviéndole a ellos, no para agradarle a ellos, sino para agradarle a Dios. En otras palabras, ahí también hay una connotación.
usted y yo vamos a servir a nuestra autoridad terrenal, a nuestros jefes, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Ojalá y que se le revele el día de hoy. Presta atención, no te lo pierdas. Pero muchos prefieren obedecer a la autoridad laboral, muchos prefieren obedecer a las leyes terrenales, muchos prefieren obedecer inclusive a sus padres que a los pastores, que es la única parte de obediencia a un ser humano, que no hay una contratación que dice, hey, pero pendiente, mosca, primero el Señor, tú sabes, ¿qué tal? Y es al que menos se le obedece. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Escuche esto, iglesia. Porque Satanás sabe que si usted y yo obedecemos a nuestras autoridades espirituales, como es autoridad espiritual sobre nuestras vidas, tanto lo espiritual como todo lo demás va a ir bien. Aló. Pero si desobedecemos nuestra autoridad espiritual, lo espiritual va a ir mal y todo lo demás va a ir mal. ¿Está aquí conmigo? Lo último que quiero decirte el día de hoy. Número 5. La obediencia y autoridad espiritual. La obediencia y autoridad espiritual. 2 Corintios capítulo 10. Versículo 3 al 6. 2 Corintios 10, del 3 al 6. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento de obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando usted y yo decidimos obedecer, Dios nos da una autoridad espiritual mayor. Y a todo el mundo no le importa mucho eso, que nuestra arma es poderosa espiritual para derribar argumentos. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando usted y yo obedecemos, Dios nos da la autoridad espiritual para derribar los argumentos en la mente y en el corazón de la gente. ¿Me estás escuchando? Dios nos da la autoridad, el poder para hacerlo. Porque esto, más que conocimiento, que es necesario, que es bueno, es una autoridad espiritual. ¿Está aquí conmigo? Llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Tenemos que comenzar con nuestros pensamientos para llevarlos cautivos a la obediencia. Se lo voy a decir de esta manera. Tú y yo tenemos que tomar una decisión de obedecer. Pero eso se maneja aquí, hermano. En la mente, en los pensamientos. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se lo repito, se lo digo en la versión del pastor León habla hoy. Obligando en mi pensamiento a obedecer. ¡Aló! Y la otra parte, que es la que la mayoría le gusta, o algunos por ahí, y estando pronto para castigar. La palabra castigar que aparece ahí es la palabra hebrea dikeo, pero no significa castigar de maltratar, de golpear, significa es hacer justicia.
defender, reivindicar o corregir. En otras palabras, usted y yo tenemos la autoridad espiritual para corregir y ayudar a esa persona. Amén. ¡Aló! A corregir, a hacer justicia, a reivindicar, a ayudar a esa persona que es desobediente. Pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando vuestra obediencia, dice ahí Reina Valera, sea perfecta. Pero la palabra perfecta que aparece allí es pleroo, que no significa infalible. No significa, wow, es que nunca falla. No. Significa cuando nuestra obediencia sea completa, total, o como un ejemplo para otros. Pregúntale a la persona que tiene a tu lado, dile, ¿puedes dar ejemplo de obediencia? Pregúntale, hágaselo así, aprovecha ahorita, señálale con el dedo, después pecado. Señálale ahorita, dile, ¿tu vida es un ejemplo de obediencia? ¿Tú eres un ejemplo para obedecer? Mira, cuando hablamos de la obediencia acerca de los jefes, me gusta siempre poner el ejemplo de Frank. Y él lo cuenta como testimonio de él. Que él dice, claro que hay cosas que a veces no me gustaba hacer, pero yo aprendí a obedecer a mi autoridad laboral. Y Dios lo ha honrado, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado. Ya casi es gerente general de Salvador ya. ¿Sabes por qué? Porque cuando obedecemos las cosas van bien, aun cuando el jefe sea un sinvergüenza. ¿Sabes por qué? Aun cuando tu jefe sea sinvergüenza, tracador, sinvergüenza, estafador, la música. Escúchame, la Biblia dice que nosotros obedecemos no como al ojo humano, o sea, no para honrar a esa persona, sino para honrar a Dios. Amén. Y aun cuando el jefe, el pastor, los padres, o esa de manera sean unos sinvergüenza, desgraciados, ladrones y corruptos y todo lo demás, cuando nosotros obedecemos, honramos a Dios. Y de Dios tenemos recompensa. Amén. Amén. A Él sí es verdad que no se le escapa nada. Amén. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Pero cuando obedecemos tenemos autoridad espiritual. Definitivamente, como cristianos no podemos actuar independientemente sin estar sujetos a autoridades. ¿Aló? Recuerda este principio. No se puede tener autoridad si no estás bajo autoridad. Repítalo conmigo. No puedo tener autoridad si no estoy bajo autoridad. Dígalo de nuevo. No puedo tener autoridad si no estoy bajo autoridad. Por eso yo oro a Dios por misericordia por aquella gente que se va rebelde de las iglesias, de sus pastores, su cobertura, porque después salen al ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Al palestro, ¿no? ¿Cómo se llama? A la palestra, ¿eh? Ah, ¿qué palestra? Al escenario, pues. Cristianos. Y entonces tienen discípulos y quieren, no te lo pierdas, quieren que sus discípulos le obedezcan. Pero ellos no obedecieron a su autoridad. ¿Aló? Yo recuerdo, allá en Cumaná, una persona, discípulo, decidió irse a la iglesia, argumentos del diablo, todo aquello, qué sé yo. De hecho, ese fue el que yo le conté que ofrendó un carro y después fue y se lo pidió el pastor. Y el pastor acabó y le dijo, tenga hermano, llévese su broma. Allá usted con Dios. Decidió irse a la iglesia, bueno. Y el mismo argumento de siempre, que el pastor lo que hace es puro pedir plata, que ahora yo tengo más unción que el pastor cometió un pecado y se va para el infierno, pero yo soy el santo, el perfecto. El mismo cuento de siempre de toda la gran mayoría de la gente que se va de las congregaciones. El mismo cuento.
Una vez fuimos a una actividad, andaba con José Velasco. Una actividad que vino un pastor amigo de Manaus, Brasil, Marcos Valerio, y había una actividad allá en la iglesia en Cumaná y nosotros cuadramos y fuimos allá. Y en esta actividad resulta que bueno, que el Señor obró, el Señor hizo milagros, bueno, cosas extraordinarias. Y una de esas fuimos a cenar, creo que fue a un restaurante ahí de un discípulo de allá, de unos líderes allá de la iglesia de Cumaná, amigo también nuestro. Y fuimos a comer allá esa broma y él estaba ahí comiendo. Oye, mira, ¿cuándo vienes por ahí? Que no sé qué broma, me gustaría que cuando vinieras a Cumaná predicaras allá en la iglesia. Porque él montó su propio Tarantino y su propia iglesia porque quiere hacer su iglesia la iglesia perfecta, pero la de él. La gran mayoría es así. Bueno, decidió montar su Tarantino, hacer su iglesia, broma, bueno, fue un desastre, un despelote, bueno. Y él agarra y ahí nos intercambiamos los números. Tú eres el mismo número, ¿no? Sí, el mismo siempre, hermano. Me llamó un día. Caramba, pastor, ¿cómo usted? Bendiciones, mira. ¿Sabe qué? Buscando qué predicar, no te lo pierdas, escúchame. Buscando qué predicar, resulta que empecé a hojear el cuaderno del discipulado que teníamos todos los miércoles, porque yo tenía religiosamente todos los miércoles discipulado allá en Cumaná, con todos los líderes de células. Llegué a tener 21 células en ese lugar, bajo mi cobertura. Ministrando, dando palabras. Y encontré la serie que usted dio de principio de autoridad. A mí me gustaría que usted nos visitara, viniera aquí a la ciudad de Cumaná y nos diera esta predicación. Esta serie vamos a un taller un sábado y después predica el domingo y vamos a parar algo y tal. Y papá me lo dibujó. Yo le pago pasajes, yo le doy una ofrenda, yo lo bendigo, es una bendición para mi vida. Yo le dejé que hablara, después que habló todo, ¿qué me dice? ¿Cuándo ponemos la fecha? ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Yo le dije, mira hermano, te voy a decir esto porque a pesar de todo te amo, amén, te conozco y quiero que te vaya bien. Pero si yo hablo de autoridad, de principio de autoridad, en ese lugar donde tú estás formando en una iglesia, al primero que le voy a quitar la cabeza a ti. Ahí se le pegó el platino. No, pero ¿qué pasó? Pero ¿por qué usted me decía eso? Porque el primer rebelde eres tú. El primer desobediente eres tú. Y el primero que no se sometió a la autoridad eres tú. ¿Aló? La gente quiere, escúchame. Discúlpame, Frank, que diga esto. Pero estos días Frank comentaba, creo que lo hizo en una reunión de líder o algo así, no me acuerdo dónde, que habían unos trabajadores que están bajo su cobertura ya, que a veces no iban a trabajar porque estaban rascados, por lo que sea, pasajes, la pandemia, lo que sea, ¿no? Y había ese conflicto, esa broma. Y él decía, oye, yo no puedo permitir que eso suceda. Ellos están técnicamente bajo su cobertura, bajo su autoridad laboral. Porque él tiene que rendir cuenta también a la parte de autoridad. Ahora, si Frank fuera desobediente a su autoridad, y también faltar al trabajo y no va cuando no le da la gana porque está cansado, porque le salió un muñero en la espalda, porque se acordó que tiene un pie plano, porque le dio un ataque caspa o cualquier otra cosa y no va al trabajo, ¿con qué autoridad le puede reclamar a estos trabajadores que no van a trabajar? Me doy a entender. Porque ¿qué le van a decir esto? Pero tú eres sinvergüenza igualito que nosotros. Tú tampoco vienes cuando le da gana. Ahora, ¿quién me va a reclamar? Porque no hay autoridad laboral. En lo espiritual también se rige en autoridad. En lo espiritual también se rige en autoridad. Yo no puedo ejercer autoridad si yo no estoy bajo autoridad. Entonces hay algunos que se han lamentablemente confundido, lamentablemente se han equivocado
Escúchame esto. Simple y llanamente porque se fueron de la iglesia como rebeldes, pero quieren tener discípulos que le obedezcan. Discípulas que le obedezcan. ¿Qué tal? Aló. Ese es como cuando somos hijos y estamos en la casa de nuestro padre, ¿verdad que sí? Somos rebeldes, desobedientes, sinvergüenza, pero entonces nuestros hijos queremos que honren y nos obedezcan a nosotros. Póngase de pie, por favor. Y diga conmigo, no puedo ejercer autoridad si no estoy bajo autoridad. Para poder ejercer autoridad necesito ser un modelo. Yo recuerdo que un pastor amigo, él ahorita está en España, por cierto, cerquita allá donde hubo la broma del volcán, del asunto, por allá cerca, por esos lados. Y me dijo, pastor, él era el vicepresidente de la confraternidad de pastores acá de San Diego. Y me dijo, pastor, yo había pasado y había visto el aviso. Y yo dije, oye, en cualquier momento voy a venir a hablar con el pastor acá. Y empezamos a conversar. Y en esa 20 minutos, 30 minutos que estamos conversando, me ofreció una vez, pastor, ¿usted no le gustaría formar parte de mi plancha? Porque yo pienso lanzarme como presidente de la confraternidad de pastores aquí de San Diego. Y yo le digo, pero este tipo no me conoce. Este tipo, ¿cómo va a pedir que trabaje con él? Y no sé ni quién soy yo, o sea, nos estamos conociendo ahorita. Y le digo, yo se lo dije, yo le dije, bueno, pero va acá, pero apenas nos estamos conociendo, o sea, ¿cómo tú vas a decir eso? No, pastor. Es que usted dijo algo clave. Usted tiene pastores bajo su autoridad, porque yo le dije, nosotros estamos sobre, en ese entonces eran como 4 iglesias. Estamos supervisando 4 iglesias, ahorita tenemos como 13, 12, por ahí vamos. 4 iglesias estamos supervisando. Pero nosotros tenemos nuestra autoridad, tenemos un padre espiritual que vive, unos padres espirituales que viven en Cumaná, tenemos nuestro jefe, autoridad, tenemos presidente de la federación, en aquel entonces teníamos, porque éramos coordinadores de zona, tenemos una autoridad de región, una autoridad de distrito y una autoridad de federación, aparte de nuestro padre espiritual. Y él dijo esas palabras, me dice, no, pastor, es que usted es un hombre bajo autoridad. Aló. Cuando estamos bajo autoridad podemos ejercer autoridad. Amén. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escuche esto. Dios hoy le llama la atención a las personas obedientes. A Dios le llama la atención las personas obedientes. De hecho, la palabra de Dios dice que sus ojos andan sobre la tierra buscando a los obedientes, buscando a los fieles, buscando a los leales, buscando para derramar su bendición, su poder sobre ellos. ¿Somos uno de esas personas obedientes? Dios realmente quiere bendecirnos y darnos un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? Amén. Claridad a nuestras vidas y usarlas poderosamente. Pero para ello tenemos que pagar un precio que no es tan alto, no es algo loco. Y ese precio es nuestra obediencia. Seamos obedientes como ese Naamán, que por obediente fue sano. Seamos obedientes como ese Eliseo, que comió en medio de la hambre cuando se fue como obediente allá a una cueva. Y Dios le dijo, vaya para la cueva que yo te voy a alimentar. Y después le dijo, anda con una viuda que está pasando hambre que te voy a alimentar también. Obediente como Jesús, que hizo que Dios abriera los cielos y hablara. Obediente como Pedro, que logró una pesca impresionante de 3.000 y después 5.000 personas. Seamos obedientes. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo, Señor, ayúdame a ser obediente. Vamos, dígale, ayúdame a ser obediente. Escúchame, iglesia, ahora sabemos qué es lo que Dios nos dará cuando obedecemos. Y también sabemos qué pasa cuando desobedecemos.
Decidamos ser obedientes. Romanos capítulo 16, versículos 19 y 20 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser bien conocida por todos. Qué maravilloso cuando eso pasa. Qué maravilloso cuando nuestra obediencia, la gente se da cuenta y me dice: oye, ese es un hombre, esa es una mujer obediente. Por lo cual me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e inocentes para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aleluya. Hoy hay una palabra profética para tu vida. Dios te dice: cuando tu obediencia sea conocida, no porque tú le digas, no porque te digas, no, yo obedezco a mi pastor, no, yo obedezco a mi padre, no, yo obedezco a mi autoridad, no. Cuando sea conocida, la gente se dé cuenta que usted realmente obedece, serás usado poderosamente para el bien. Y el mal no te tocará. Escúchame lo que te estoy diciendo, iglesia. Escúchame tú que me ves o me escuchas por las redes sociales. El Señor te dice que cuando seas obediente, en breve, no falta mucho, en breve, aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Sabe qué significa eso? Que la enfermedad que tú estás viviendo ahora, Dios la va a aplastar bajo vuestros pies. En otras palabras, vas a salir de esa enfermedad. ¿Sabe qué está diciendo ahora? Que esa situación difícil que puedes estar viviendo el día de hoy en tu matrimonio, que esa situación difícil que puedes estar viviendo hoy con tus hijos, con tus padres, en tu familia, esa situación difícil que estás viviendo en tu salud, en tu cuerpo, en breve, esa situación en la economía, que no te alcanza las finanzas ni siquiera para comer, en breve, el Señor le aplastará bajo vuestros pies. ¿Saben qué significa ese concepto? No dice que Él la va a aplastar por allá, sino que Él la va a aplastar bajo vuestros pies. ¿Sabe qué significa eso? Que usted y Dios nos dará la autoridad para salir de esa situación y estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Con tus manos levantadas al cielo, por favor, y tus ojos cerrados, haga una oración conmigo esta mañana y diga conmigo: Señor, ayúdame a hacerte fiel. Diga conmigo: ayúdame a ser obediente, conforme a tus principios, conforme a tu palabra y conforme a tu verdad. Diga conmigo: Señor, perdóname mi desobediencia, mi rebeldía. Diga conmigo: y cada uno de mis pecados. Diga conmigo: ayúdame a serte fiel, obediente, leal y comprometido para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dejen sus manos levantadas al cielo y sus ojos cerrados. Señor, hoy yo clamo por la vida de cada uno de estas personas que están aquí y por cada uno de estos que me ven o me escuchan, Señor, por las redes sociales. Hoy te pido, Padre amado, que la autoridad espiritual sea derramada ahora sobre sus vidas. Como consecuencia de su obediencia. Porque hemos entendido hoy que la autoridad espiritual viene como obediencia. Como consecuencia de la obediencia. Señor, ellos son hombres y mujeres obedientes a ti. Hombres y mujeres obedientes a sus padres. Hombres y mujeres obedientes a sus pastores. Hombres y mujeres obedientes a las leyes terrenales. Hombres y mujeres obedientes a la autoridad laboral. Siempre y cuando no vaya en contra de tus principios, de tu verdad. Señor, dale autoridad. Dale autoridad.
Dale autoridad para que en breve tú aplastes a Satanás bajo sus pies. Y vamos a querer mentir que ha llegado el tiempo, la iglesia, para que Satanás ya no gobierne tu casa. Ha llegado el momento, iglesia, para que Satanás ya no gobierne tu cuerpo. Ha llegado el momento, iglesia, para que Satanás no gobierne tus finanzas, tus posesiones. Ha llegado el tiempo, iglesia, para que Satanás no gobierne tu casa, tu familia, tu descendencia. Hay alguien que le cree a Dios. Ha llegado el momento de que tú ejerzas la autoridad que Dios te ha dado. Y la Mashide Bakai. Ejerce la autoridad que Dios te ha dado. Y en breve el Señor aplastará a Satanás bajo vuestros pies. En otras palabras, nos dará la autoridad para usted y yo aplastarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Usted lo cree? Celébrelo en esta mañana entonces. ¡Aleluya!